Quienes habla es Melissa Bustamante Minga, alumna de la Universidad Señor de Zipán, de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Escuela de Administración. Curso el séptimo ciclo de la Escuela de Administración y aquí le presentamos un tutorial sobre el curso de sistemas de información gerencial acerca del tema de cómo mejorar la atención al cliente de una organización como el Banco Interbank. El docente que nos oriente es el asesor de nuestro curso, es el doctor Chávez Monzón Carlos. Los integrantes del grupo son Bustamante Minga Melissa, quien les habla, Saavedra Sánchez Sherela, Cruzalegui Delgado Helley y Yaxahuanca Torres Marjorie. En este tutorial les vamos a hablar sobre el modelo de agentes. Este modelo de agentes habla de una hoja de trabajo. El nombre del agente es Juan Pérez. La organización, iniciar la posición del agente en la organización tal como se describe en las hojas de trabajo del modelo de organización. El involucrado en la lista de tareas debe colocar el nombre de todos los procesos, del proceso 1 al proceso en que se esté llevando a cabo. La comunicación con los agentes dice que se comunica con el administrador, asistente de logística y recursos humanos. Los conocimientos que debe tener debe tener una lista de conocimientos poseídos por el agente. Son los conocimientos que se van a procesar en cada actividad. Otras competencias. Lista de elementos de otras competencias requeridas o representantes en el agente son las actitudes, las responsabilidades, las empatías, la cultura organizacional, la innovación que se presenten dentro y fuera de la organización. Y responsabilidades y restricciones. Lista de responsabilidades que la gente tiene en la ejecución de las tareas y restricciones a este respecto. Las restricciones se pueden referir a las limitaciones en la autoridad y también a normas profesionales y legales. Las limitaciones a nivel de recursos humanos como los software tecnológicos, redes, etc. En el modelo 3.3, modelo de comunicación, tenemos como proceso 1 el contacto inicial, la obtención de información, los agentes involucrados. En la objeto de información es la información que ingresa y que sale. En la que ingresa debe generar una buena impresión de la identidad al ingresar al establecimiento. Cómo se está atendiendo al cliente, y la información que sale se debe comprender todas las necesidades que tenga el cliente dentro y fuera del establecimiento o de la organización. En los agentes involucrados intervienen el funcionario de atención al cliente y el cliente. En el plan de comunicación encontramos un diagrama de actividades del proceso. El funcionario da el saludo inicial, establece la ruptura del hielo con el cliente, la presentación del banco, de la organización y la presentación del representante, por quién va a ser atendido. En el proceso, continuamos con el proceso 1. Acá se va a ver la contención. Nos presenta 4 actividades. La primera dice que no se realice un adecuado del TQM. Se requiere realizar constantemente capacitaciones a los funcionarios de atención al cliente para un adecuado uso del TQM en el saludo inicial. En la actividad 2 dice que no se dé la ruptura del hielo empleando el TQM entre el representante del banco y el cliente y generando un ambiente de tensión. En la actividad 3, que el representante no aplique la TQM en la representación del banco ante el cliente. En la actividad 4, no explicar al cliente a través del TQM el rol y la función que desempeñará el representante en la relación que establecerá con el Banco Interbank. En el proceso 2 está la tarea de detectar las necesidades. Aquí encontramos el objeto de información y los agentes involucrados. La información que ingresa debe generar una buena impresión durante los primeros minutos y ganarse el derecho a continuar la entrevista. Y en la información que sale, brindar la información precisa de acuerdo a la necesidad del cliente. No abundar con mucha información porque puede ser de desagrado o incómodo para el cliente. Y en los agentes involucrados interviene el funcionario de atención al cliente y el cliente.
En el proceso 3 encontramos a ofrecer las ofertas de solución. En el objeto de información está, como ya veíamos, la información que ingresa y la que sale. En la que ingresa, identificar con precisión las cambiantes necesidades y expectativas de los clientes y de su grado de satisfacción con los productos y servicios de la empresa. Y en la información que sale, determinar el origen y topología de las barreras manifestadas por el cliente. En los agentes involucrados intervienen el funcionario del cliente y el cliente. En contención encontramos tres procesos. El primero, no utilizar la TQM para presentar las ventajas que percibirá cada cliente al contratar el servicio. En el proceso 2, no incluir la TQM para realizar la descripción de las características del producto que produce el beneficio mencionado. Y en el proceso 3, no aplicar la TQM de, eh, de un acuerdo parcial entre los clientes y representantes en el transcurso de la entrevista. En el proceso 4 está la gestión de objeción. Aquí encontramos el objeto de información que dice que debe brindar información precisa y de acuerdo con la necesidad del cliente. Y en la información que sale, los objetos de salida deben finalizar la reunión. En agentes involucrados interviene el jefe del área de atención al cliente y el funcionario del cliente. El plan de comunicación presenta un diagrama. El funcionario, como actividad 1, es la identificación de objeción con el cliente. En la actividad 2, la empatía con el cliente. En la actividad 3, el tratamiento de la objeción. Y en la actividad 4, conformidad del cliente. En el proceso 5 está realizar el cierre. Aquí la información que ingresa debe tener una buena empatía con el cliente y la información que sale reunir toda la documentación necesaria. En los agentes involucrados interviene el jefe de área de atención al cliente, el funcionario y el cliente. Ya que se va a llegar a realizar en ese proceso, se va a llegar a realizar el servicio que el cliente necesite. Y en el plan de comunicación, entre las actividades está identificación de señales de cierre, la proposición de cierre, la de comunicación de acuerdos y despedida. En el proceso 7, está verificar el perfil del cliente. En la información que ingresa en objetos de información debe reunir la documentación del cliente para el estudio del perfil del cliente y en la información que sale confeccionar el expediente del cliente. En agentes involucrados interviene el jefe del área de atención al cliente, el funcionario y el cliente. En el plan de comunicación, las actividades que se presenta del funcionario jefe de área al cliente es la verificación del cliente, de la comunicación que se está presentando. Y la contención, como actividad 1, presentamos no utilizar la TQM para comprobar la idoneidad del cliente para la adquisición de soluciones ofrecidas. Se refiere a plantear soluciones sistemáticamente para el problema en la comprobación de la idoneidad del cliente para la adquisición de soluciones ofrecidas. En el proceso 8 tenemos confeccionar la solicitud y armado del expediente. En objetos de información, la información que ingresa debe comprobar la idoneidad del cliente con los datos obtenidos. O sea que los datos que haya brindado el cliente estén regulados, sean leales para llegar a un buen servicio. La información que sale debe seguir con la solicitud ingresada. Los agentes involucrados aquí interviene el jefe de área de atención al cliente, el funcionario y el cliente. Y en el plan de comunicación, el diagrama que presenta dos actividades, el armado del expediente con todos los documentos solicitados al cliente y la validación de los documentos. Como ya lo decíamos, verificar si los documentos presentados coinciden con los datos brindados por el cliente. Esto se va a dar de funcionario al cliente o de jefe de área al cliente. En el proceso 9 está el seguimiento del estado de la solicitud. En el objeto de información, la información que ingresa debe realizar el armado del expediente. La información que sale de los productos terminados debe darse de una manera adecuada. Los agentes involucrados que intervienen
son el jefe de área de atención al cliente, el funcionario y el cliente. Y en el plan de comunicación, el diagrama de actividades presenta dos actividades del funcionario y el jefe de área. Como actividad uno, el seguimiento de la solicitud, cómo se está desarrollando las solicitudes y la documentación para brindar el servicio. Y como actividad 2, la comunicación con el cliente, cómo se está llevando, cómo se está dando, si hay empatía, si entiende bien cada proceso que se está dando el cliente. Un proceso que nos estábamos olvidando es el proceso 6, que es parecido al proceso 7, que se genera también que dice que la información que debe ingresar debe reunir toda la documentación que se le solicita al cliente. También va a intervenir el jefe de área de atención al cliente, el funcionario y el cliente. También nos dice que se requiere plantear soluciones sistemáticas para la comprobación de la idoneidad de la documentación del cliente. Bueno, eso es todo. Espero que se haya sido de su agrado. Nos volveremos a ver. Gracias.